Muy buenas tardes y bienvenidos a este viernes de periodistas en línea, 7 de agosto del año 2020, cine, periodismo y series. Vaya tema el día de hoy. ¿Cuál es el secreto detrás de las series? ¿Qué tanto representan la realidad? ¿La extrapolan? ¿Qué tanto han tomado del cine, de la narrativa? ¿Qué podemos aprender de lo que está ocurriendo hoy con las series? Y tenemos dos expertos el día de hoy, así que agradecemos que nos sigan esta transmisión y le recordamos a aquellos que nos ven en Twitter y en Facebook también que este programa ya está, va a estar próximamente en YouTube y los anteriores programas también los puede ver en el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, el único premio nacional de periodismo. Así que vamos a presentar a las dos personalidades realmente que nos acompañan el día de hoy. A María de Lourdes López, ella es doctora de Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana, es también licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana con especialidad en cine. María, ¿cómo estás, doctora? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también a Ricardo Bennett. Él estudió arquitectura en la UNAM, historia del arte en Florencia, Italia y cinematografía aquí en México. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo. Muchísimas gracias. Vamos a entrar de lleno porque ha causado ya en el previo de lo que se ha publicado en el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo mucho esta transmisión. Así que vamos directo con la doctora María de Lourdes López para presentarla como debe y es docente en áreas relacionadas con historia del arte, cine, análisis de medios, ética en la comunicación y guionismo. Es autora de artículos para revistas relacionadas con el arte, la comunicación y las narrativas audiovisuales, guionista y conductora del programa radiofónico Dos Dedos de Frente sobre análisis de los medios. Esto en la Radio Ciudadana del IMER. Fue jurado del Premio Nacional de Periodismo, del Festival Metropolitano de Cine Minuto y del Premio Nacional de Trabajos Recepcionales de CONEIC. Actualmente es jurado del Premio Caracol de Plata. Así que, doctora Lourdes López, muchas gracias en verdad a nombre de todo el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Muchas gracias y adelante con este tema de las series, el periodismo, la realidad, los secretos, todo lo que conlleva esta adicción que ha causado y quizás en esta pandemia un poco más. Así es. Pues reitero el agradecimiento al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo por esta invitación a hablar de un tema que, si bien no es directamente periodismo, tiene muchos puntos en común, se tocan, son formas de abordar la realidad a fin de cuentas, y creo que el tema de las series pues se ha vuelto apasionante por el boom que han experimentado las series en las últimas décadas, ¿no? A partir de esto que se conoce como la tercera edad de oro de las series, en la que HBO como punta de lanza empieza a hacer una serie de productos como Los Soprano, por ejemplo, en la que se rompen muchos paradigmas previos de aquella televisión en la que nadie creía, porque pareciera que la ficción en el audiovisual, pues el fuerte estuvo durante muchas décadas en el cine, ¿no? Pero ¿qué sucede con las series? Que van reuniendo una serie de requisitos, valga la redundancia, que las hacen productos de altísima calidad y que atraen a públicos cada vez más diversos, cada vez más demandantes y cada vez más especializados, ¿no? Esta idea del gran público de la televisión ha quedado atrás, ahora tenemos audiencias muy focalizadas y precisamente esto es lo que le da esa riqueza tremenda a la diversidad de series, ¿no? Entonces, bueno, yo partiría en dos cuestiones importantes de las series en la actualidad. Una, sí le deben al cine, sin duda, el manejo del lenguaje, ¿no? Es decir, la factura de las series es de mucha calidad, el formato, el lenguaje cinematográfico que ha traído aquella televisión que era muy aburrida de dos cámaras, ¿no? Y switchabas de una a otra, eso ha quedado atrás. Las series se parecen cada vez más al cine. En términos del lenguaje. Por otro lado, han abordado temas que antes no estaban en la televisión. Uno, porque, bueno, si partimos del paradigma de la televisión norteamericana, los temas estaban muy acotados por los anunciantes. Y eso no permitía que se hablara de ciertos temas fuertes, de temas sociales, de problemáticas que estaban más en el cine, en la literatura o en el teatro, ¿no? En términos de la ficción. Pero el hecho de ser televisión por cable, digamos, o televisión
que no está sujeta a los tiempos comerciales, permitió una libertad, por un lado temática y por otro lado narrativa, porque no estás tampoco sujeto a los bloques comerciales que cada determinado tiempo te hacían meter un punto argumental para que la gente no le cambiara de canal, ¿no? Entonces, esto permitió una libertad en el manejo de personajes y en el manejo de las historias que dio como resultado series muy interesantes. Y las pioneras en esto, una es Los Soprano, otra es The Wire, por ejemplo, de HBO, y de ahí, bueno, la historia la conocemos muchos, ¿no? Ya tenemos series canónicas de esta tercera edad, que es, no sé, Mad Men, Breaking Bad, que ya son así como los grandes ejemplos de la actual serialidad televisiva, donde confluyen con el cine en la riqueza de su lenguaje, en donde se separan del cine, en que son narrativas de largo aliento, es decir, tú te metes, haces un pacto de lectura, como le llamamos con la serie, y te metes a convivir con tu personaje durante más de 100 horas, ¿no? O sea, si te metes a una temporada a una serie de 6 temporadas de 13 capítulos, que es más o menos el estándar, pues acabas teniendo un enganche con el personaje, una empatía con él, porque el personaje va y viene durante la serie, entonces permite desarrollar tramas muy complejas y también personajes muy complejos que son con los que, bueno, convivimos tanto en este fenómeno ahora del binge watching, ¿no? De estar consumiendo series de forma muy demandante y muy frecuente, ¿no? ¿En dónde confluyen con el periodismo? Y creo que eso es, bueno, creo que para eso nos invitaron, ¿no? Finalmente a Ricardo y a una servidora a esta serie de periodistas en línea. Es que, bueno, si bien no somos periodistas, yo por lo menos tengo la formación de comunicación y yo quiero aclarar, yo empecé a estudiar comunicación porque quería ser periodista y después, bueno, ya me fui al área de cine. Pero este compromiso con la realidad que tiene el periodismo es una forma de que la gente construya este rompecabezas que constituye la realidad. El periodismo informa, pero la ficción no es, digamos, no es inofensiva en ese sentido. La ficción también nos ayuda a armar realidades y a veces es hasta más didáctica y más clara que cualquier otro género, ¿no? Aquí parto de una división muy clara que hace Aristóteles con respecto a la función social del historiador o del poeta, perdón, del historiador y del poeta, ¿no? El poeta es el que hace el drama, ¿no? El historiador es el que cuenta los hechos. ¿Cuál es la función del poeta? Contar la trascendencia de los hechos. Entonces, cuando las series abrevan, o la ficción televisiva abreva de la realidad y la recrea, a fin de cuentas se está construyendo esa realidad a partir de valores sociales, de paradigmas de comportamiento, de formas de ver la vida, de ideologías, de formas culturales, en fin, es una gran ventana al ser humano y desde luego que hemos aprendido un montón de cosas de las series, ¿no? Porque además, bueno, somos generaciones que crecimos viendo la televisión y ahora las series, bueno, tienen un alcance importantísimo en términos de conformación o de impregnarle sentido a esta realidad que puede ser muy dispersa, que puede estar llena de contradicciones y que en el momento en que tú decides entrarle a una serie, le crees, ¿no? Es decir, crees lo que está pasando, el estatus de realidad que ha alcanzado la ficción, porque las series son narrativas, ¿no? En la serie no hay poesía, pues, no hay Tarkovskis, no hay Godards, no hay grandes cuestiones filosóficas, que ahí sí hay que reconocerle al cine que ha llegado más lejos. Pero las series cuentan historias. Y en ese contar historias nos meten en estos paradigmas, nos hacen empáticos con los personajes y aprendemos de ellos, ¿no? Entonces, aprendemos, por ejemplo, cómo se ejerce el poder en House of Cards, ¿no? Aprendemos mucho de leyes y de todos estos CSI, cómo se maneja la justicia, aprendemos del mundo del narco, nos metemos en los valores del personaje y a veces contra nuestros propios valores, es decir, son productos que te atrapan muy fácil y que en ese sentido tienen una función similar a la del periodismo, ¿no? Que es darle sentido a la realidad que vivimos, ¿no? Whatever it means. Entonces, bueno, yo les podría hablar de muchas series relacionadas con el periodismo, pero creo que eso lo podemos dejar para la
el siguiente segmento, ¿no? Ya de hacer recomendaciones específicas. Pero esto sería como la visión general de las series, ¿no? De la actual serialidad televisiva. Ahí ya estamos. Muchas gracias, maestra María de Lourdes. Como un resumen nada más, ver a las series desde la perspectiva, primero del lenguaje, el público, un público que es muy distinto a aquel público cautivo de la gran televisión, que incluso teníamos que esperar una semana para ver un capítulo, que incluso si teníamos televisión pública, pues si no se compraba la licencia, otra vez volvías a empezar a ver la serie desde el principio. Segundo, el lenguaje que toman mucho del cine, los temas, da mucha oportunidad el tema de las series, que en el periodismo son mucho más complejos, los personajes, por supuesto, y al final lo que dejan las series. Y nada más como resumen, pues es esta parte de armar, de construir y de darle un sentido a la realidad, y quizá muy relacionado al periodismo, las series te permiten dar una licencia que a veces el periodismo no da. Hay una línea donde el periodismo no puede cruzar y la serie sí. Entonces, bueno, vamos a regresar con la maestra María de Lourdes López y después también junto con Ricardo Bennett para pues tener ya una charla, pero este es un breve resumen de esta exposición que acaba de hacer con nosotros la doctora María de Lourdes López. Muchas gracias y regresamos en un momento más, doctora, contigo. Vamos con Ricardo Bennett, él dirige el Departamento de Cinematografía de la Universidad Veracruzana y desde el 2017 coordina también los talleres audiovisuales del Centro de Artes Indígenas en Parque Tajín. Como cinematógrafo ha realizado más de 30 cortometrajes y 4 largometrajes. Ha dirigido 6 cortometrajes y 2 largometrajes, Noticias Lejanas, que además fue seleccionada en más de 60 festivales y 23 premios. Nómadas, protagonizada por Lucy Liu y Tenoch Huerta, ambos largometrajes estrenados en su momento en las ediciones correspondientes al Festival de Cannes, nada menor sino la meca del cine, ganador además del Ariel en varias categorías. ¿Qué tantos intentos tiene el cine, la narrativa del cine para atrapar la realidad desde la ficción? Y muchas gracias de verdad, Ricardo Bennett, por estar con nosotros, te lo apreciamos mucho y adelante para entender un poco más este tema de las series y de cómo le tratan de robar a la realidad una ficción para, decíamos ayer, o tú lo decías ayer, para hacer más real y lo que esto signifique, y ya tú nos lo explicarás. Ricardo Bennett, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes, es un enorme placer estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación, y bueno, quiero aclarar que dado el tema que nos convoca, no soy seguidor y mucho menos adicto de las series. Habré visto realmente 8 o 10 episodios sueltos en total, ni siquiera una temporada de nada, porque como espectador he sentido que no es un todo, sino una fragmentación, y no me provoca esa sabrosa noción definitiva de una buena película o de un buen libro, que a veces hasta se vuelven nuestro libro de cabecera, ¿no? Igual una película, pero bueno, igual a lo mejor es generacional, ¿verdad? Sin embargo, me parece que están siendo ahora las series, están siendo ahora las joyas de la corona, de la oferta audiovisual, sobre todo en un confinamiento que multiplica las apuestas de métodos para atrapar nuestra mirada. Pienso en el renacimiento de los autocinemas también, aunque no me imagino asistiendo a un autocinema para ver películas como Nostalgia de Tarkovsky o El séptimo sello de Bergman, ¿verdad? Yo creo que cada uno tiene como su dirección y su misión y público. Entraré un poco más entonces hacia esta parte que me gusta mucho sobre esta realidad que nos provoca la imagen, ¿no? El discurso y la comunicación audiovisual, que tiene que ver obviamente con las series y con el periodismo también, ¿no? Esta idea de qué es la realidad, ¿no? O la realidad cinematográfica en mi caso. En una sabrosa velada, recuerdo con Arturo Ripstein, él nos compartía que el cine que él había hecho, del que se había enamorado, con el que había crecido, y eran aquellas historias convencionales o no, que sucedían básicamente durante un par de horas en la pantalla de una sala oscura, ¿no?
pero que después a los directores como yo, me decía, nos tocaría ya sortear y adaptarnos a todo lo que ahora nos permea y se confunde, ¿no? Como, porque el cine, decía, se ha convertido también en opening, happening, performance, instalación o intervención urbana, ¿no? Porque también tenemos esa ilusión, ¿no? De porque el cine reordene y explique la vida doble, ese doble juego de los consumidores ávidos y los proveedores o los creadores, que buscamos dar el placebo para transformar o evadir la realidad, ¿no? Carlos Fuentes y Luis Buñuel disertaban en una charla y concluían que el perfeccionamiento del cine llegaría con un dispositivo que proyectara lo imaginado de manera directa a la pantalla, nada menos, ¿no? Y si bien la ficción construye una historia y el documental acude a un hecho real, en ambos casos lo que se obtiene es realmente una reelaboración, ¿no? Una interpretación puramente personal, digamos. Pero hay siempre en el espectador como una fascinación, ¿no? Esa esperanza porque la realidad representada sea, dijéramos, aún más real. Es algo extraño, ¿no? En la película, hay una película que a mí me gusta mucho, que es La muerte en directo, de Bertrand Tavernier, de los años 80. Una empresa en un futuro cercano dedicada al entretenimiento audiovisual pacta con un hombre, que es Harvey Keitel, el actor que interpreta a ese hombre, a ese personaje, la instalación de una cámara que conecte a su ojo y cerebro para seguir y transmitir en directo los últimos días de una enferma terminal, que es Romy Schneider, quien cuando se da cuenta, la enferma terminal, cuando se da cuenta de lo infame del trato que emprendió, empieza a hacer una huida, ¿no? Una huida azarosa para librarse de esa vigilancia, ¿no? Para al menos tener la intimidad o el control de su propia muerte, ¿no? Es espeluznante, ¿no? El asunto. Y lo que parecía ciencia ficción futurista en aquel entonces, en esos años 80, pues se ha vuelto casi algo como de la normalidad, ¿no? Porque la intromisión, tanto al triunfo como al ridículo o a la muerte de las personas, se ha estandarizado y se ha vuelto un espectáculo, ¿no? En los reality shows actuales, por ejemplo, se exacerba la atención a la banalidad y al vacío, ¿no? Es que vivimos por curiosidad, dirán algunos, ¿no? Y estoy de acuerdo, ¿no? Recuerdo un cuento de Benedetti donde un hombre con soga y silla listos para suicidarse se distrae con los fanáticos de fútbol, que escucha por su ventana un par de pisos allá abajo y que circulan con mantas, con banderas, con matracas, animando a un equipo y a otro. Y entonces recuerda que, claro, esa noche será el clásico Peñarol contra Nacional, el clásico uruguayo. Y decide entonces mejor suicidarse al otro día, una vez conocido el resultado. Entonces sí que vivimos un poco por esa curiosidad, ¿no? Pero la proeza de asistir, por ejemplo, a la realidad a través de la pantalla pareciera extendernos un certificado como de autenticidad, ¿no? Pero claro, pues es una ilusión, porque una vez que alguien decide el lugar y momento para accionar una cámara, esa realidad pues ya es traducción, ¿no? Se convierte en una traducción. El documental es, por lo tanto, una ficción de la realidad, ¿no? Ni siquiera a la cámara fija de los cajeros automáticos, que pareciera aleatoria, ni siquiera a esa cámara le podemos dar el beneficio de que sea más verdadera, pues captura solo un segmento, ¿no? Descontextualizado y aburrido de la realidad, ¿no? Inclusive en el dispositivo, pienso que en el dispositivo prefigurado por Buñuel y Fuentes, pues no nos libraríamos de la contaminación de sus experiencias previas, y las imágenes que proyectarían sus ojo cámara, dijéramos, nos vendrían impregnadas de literatura y surrealismo, supongo. Y bueno, y en ambos casos se nos mostraría
pues una traducción muy personal de la realidad. Pero ¿acaso no es eso, esa traducción muy personal, acaso no es eso lo que busca el arte? Yo creo que esa sería la gran pregunta, ¿no? Y claro, esta intención espejo de vivir doblemente la realidad seguirá explorando formas y plataformas, ¿no? En un festival, un director de una empresa digital se acercó a mí para ofrecerme realizar un corto de realidad virtual, pero como yo sabía poco y nada del tema, me puse unos lentes, audífonos, y con su más reciente producción la empecé a ver, ¿no? Era una historia vampírica, interactiva, que variaba entre los 20 y los 25 minutos, dependiendo un poco de las opciones que se tomaban durante la historia, las bifurcaciones, dijéramos, ¿no? de esta interactividad. La tecnología obviamente me apabullaba, ¿no? Y yo giraba en mi sillón pues, los 360 grados y revisaba arriba, abajo para agotar el entorno. La realización realmente era fluida, muy bien realizada, y el sonido envolvente, ¿no? Lo más inquietante yo creo que era ese aislamiento y el voyerismo, ¿no? Pensé desde luego en las posibilidades para el cine porno y al mismo tiempo reflexionaba en lo intrusivo de la experiencia, en el tiempo que un espectador toleraría, por ejemplo, y también, bueno, en que no me gustaba ese formato de videojuego donde la interactividad, al menos para mí, paradójicamente me interrumpe la ilusión y contradice un poco pues esta pretendida hiperrealidad, ¿no? Me parece un poco como si estamos soñando y de repente nos despiertan y nos cancelan el sueño, ¿no? Bueno, debo confesar también que quizá por generación nunca me atrajeron los videojuegos, y mi referencia es tan lejana como, no sé si recuerdan aquel tenis de maquinita de farmacia que se llamaba Nesapón, y lo cual obviamente me hacía en ese momento un espectador y un candidato pues bastante desprevenido, aunque cautivo, ¿no? Eso sí. Pero bueno, emocionado desde luego, ¿no? Acepté finalmente la invitación y oferta, ¿no? Siempre y cuando me dieran la oportunidad pues de evadir lo interactivo que no me interesaba y proponer una historia narrativa clásica y contemplativa, un poco como a contrapunto de esta apuesta futurista de ese aparato panóptico y egocéntrico, ¿no? El reto obviamente era muy atractivo, ¿no? Pero desde el guión pues había ya que alargar cada escena, variar el trazo de los personajes, sobre todo esta idea de tener a los personajes, a los actores, circulando un poco más en las diferentes geografías para guiar la mirada del espectador y darle tiempo también, al mismo tiempo, de revisar el entorno, ¿no? Porque es una de las ventajas, ¿no? Sentirse en el lugar. Y había que observar también otro tipo de restricciones, dijéramos, de orden técnico, como no mover demasiado el multicámara, esta esfera de muchas cámaras, para evitar marear al futuro espectador. Oye, Ricardo, perdón que te interrumpo un momento, sí. Tenemos ya mensajes que nos están llegando y luego quiero regresar a una pregunta muy concreta para ti y para la doctora. De manera muy breve agradecemos y los invitamos a que participen, a que sus dudas las puedan externar a través de Facebook. Si nos están viendo en esta transmisión en vivo o en Twitter, puedan escribir y aprovechar estas dos grandes personalidades que tenemos desde la academia y entender qué hay detrás de la construcción de una narrativa y desde la acción, desde quien ha realizado estos documentales, estas obras audiovisuales, cortometrajes, largometrajes, en fin. Lucy Sepúlveda, buenas tardes a todos. Saludos especiales a Lulum. Raciel Damón Martínez, coincido con Lourdes, las series actuales renovaron el concepto de audiencia en mayúscula por audiencias más específicas. Felicidades. Eduardo Gabriel Barros, qué gusto ver la doctora María de Lourdes, un saludo desde Veracruz.
el doctor Raciel Damón, abrazo para Ricardo, felicidades por tu obra y la apuesta por el cine. Guadalupe Mar, un saludo afectuoso para la doctora María de Lourdes desde la Universidad Veracruzana. Dentro de esta primera introducción para esta plática hablábamos de el esfuerzo que se hace tanto de las series como del cine para tratar de construir una realidad, para tratar de darle un entendimiento a lo que está ocurriendo, sobre todo, ya esta es una opinión personal, con una sobreinformación que ya existe. Antes era limitado el acceso que podíamos tener a contenidos o a información y hoy es desbordado lo que podemos encontrar en redes, en plataformas de series, en cine incluso. Hoy podemos acceder al cine de prácticamente cualquier parte del mundo de una forma mucho más sencilla. Y aquí la primera pregunta para empezar a platicar es, las series, nos dice la doctora, han tomado mucho del cine. ¿Qué es lo más rico que han tomado desde tu experiencia, Ricardo, las series que han tomado del cine y qué les falta para dar ese salto que todavía, en tu caso, por ejemplo, como que algo les falta a las series para que te vuelvas un adicto a ellas, como dicen ahora? Pues mira, yo coincido con Lourdes, ¿no? Que las series se han abrevado del lenguaje cinematográfico, ¿no? Las series que quizá en los años 70, 80 eran más torpes, incluyendo teleseries y hasta telenovelas, empezaron a utilizar lenguaje cinematográfico, ¿no? Una técnica de no tener estas dos cámaras del close-up y el abierto y sin ninguna posibilidad más que un medio círculo, 180 grados para actuar, y de repente han espacializado, ¿no? Han tomado esta idea de espacialidad, de tiempo también, el manejo del tiempo, que antes podría haber sido más teatral o literario, y se ha hecho más cinematográfico, en eso desde luego, ¿no? Además de que, bueno, y el cine se ha también, dijéramos, estandarizado, porque finalmente la captura de la imagen está haciendo ya por cámaras digitales en uno y en otro caso, ¿no? Que también ha abaratado y ha mejorado, o cuando menos apresurado los procesos. En cuanto a la otra parte, quizá es un público, te digo, también es percepción. Escuchaba yo y coincidía, soy amigo de Lucrecia Martel, la directora de cine, bueno, somos colegas, y ella decía, con lo que estoy de acuerdo, que de repente el problema para muchos espectadores de cine, para apreciar las series, es que las sentimos como parte de un algo, como fraccionadas, y utilizando un poco un concepto de Lourdes que ella menciona, que es de largo aliento. Efectivamente, ¿no? Las series se desarrollan y de, no sé, una temporada de 12 capítulos, le preguntas a alguien y dice, hay 3 capítulos maravillosos, hay otros 2 o 3 que están pasando, y los otros pues X, ¿no? Pero yo siento que no logran el compromiso, dijéramos, riguroso, que una obra cinematográfica o un libro o una pieza completa propone, ¿no? Como para convertirse en ese hecho cultural o de vida de un lector, de un espectador, pero que, ojo, no es que sea mejor o peor, lo que pasa es que también son propuestas diferentes, ¿no? Son propuestas diferentes de una misma apuesta audiovisual. No podemos exigirle a la danza que sea escultura o a la serie que sea propiamente cine, ¿no? Tienen claro su nicho. Es más, el autocinema es otra cosa que el cine, como lo vemos en las salas tal cual. El mismo cine que ahora apreciamos en nuestras laptops, por ahí pierde algo del cine de la sala oscura, con otros más emocionándose al mismo tiempo, ¿no? Sí, son experiencias distintas y también tiene mucho que ver desde lo que decías al final de tu primera intervención, Ricardo, de que es muy difícil plasmar la realidad completa porque llámese en el periodismo, llámese en las series, en el cine, quien está haciendo la producción o quienes lo hacen desde la parte del preguión, la idea, todo esto, pues bueno, ya traen una filia, traen fobias, traen un concepto, quieren contar una parte de la realidad. Y en ese aspecto, maestra María Lourdes, yo quería preguntarle acerca de
siempre se había hablado, hablando un poco de teorías de la comunicación, y ahí quisiera entrar un poquito antes de recomendaciones finales y todo, de esta teoría muy criticada, pero a la vez muy rica del análisis de cultivo, que decía, es que los mensajes vienen de un monopolio de los del poder para seguir pensando de una misma forma, actuar de una misma forma y no ser como autocríticos. ¿Tú crees que a pesar de que hay muchas opciones de series, de cine, de contenido, tiene mucha vigencia, tiene poca vigencia esta teoría? Y en ese mismo sentido, ¿cómo ver las series no solo como un espectador acrítico tipo La Aguja Hipodérmica, sino como un espectador crítico para decir, bueno, esto es real, pero hay que mirar esta otra parte, en fin? ¿Cuál sería tu opinión, maestra Lourdes López? Claro, a mí me parece que esta teoría de la bala mágica o la aguja hipodérmica, más que una teoría de explicar los fenómenos de la comunicación, era una forma de englobar una percepción que se tenía de unos medios todopoderosos que causaban efectos previsibles y casi en automático sobre las audiencias. La historia misma de la teoría de la comunicación nos ha demostrado que eso no es así, que el proceso es mucho más complejo. A mí me parece que la teoría del cultivo de Gebner, sí, vaya, tiene muchos puntos. A lo mejor ya es una teoría que ahorita está, que ha sido superada por muchas otras perspectivas, pero que tiene un punto muy importante y que es la función educativa del medio. Más allá de esta visión que la trajo mucho la Escuela de Frankfurt o todas las corrientes críticas de ver a los medios como aparatos ideológicos del Estado, como lo decía tal cual el libro de Althusser, ¿no? Que sí lo son, en estricto sentido sí lo son, pero creo que la posibilidad educativa de los medios va más allá de la mera ideologización o de la mera imposición de un solo punto de vista, porque el fenómeno educativo es mucho más complejo que eso. Entonces, ciertamente, si nosotros aludimos al principio de la ficción, la ficción está ahí para enseñar, o sea, la función es pedagógica. Los seres humanos nos contamos historias para enseñarnos cómo es el mundo, cómo somos los seres humanos, cómo es la interacción social. Y entonces, en ese sentido, que la televisión eduque, pues es un hecho, o sea, es un hecho que creo que es prácticamente innegable, ¿no? Claro, la teoría como tal, en el sentido de que el mero hecho de ver la tele es ideologizante, bueno, pues tiene un montón de aristas que no están en automático, ¿no? Porque, vaya, yo pude haber crecido, como de hecho lo hice, viendo cine norteamericano y a lo mejor tengo eso me pudo haber creado hasta cierto momento una visión muy, muy miope y muy parcial de lo que es la vida, pero cuando de pronto descubres que hay otros cines, ¿no? Y que hay otras formas de ver la vida que también son, pues empiezas a ver a Bergman, empiezas a ver cine italiano, empiezas a ver, es como la televisión, empiezas a ver otras televisiones o empiezas a leer otras historias y todas ellas de alguna manera te enseñan algo, ¿no? Entonces, sí creo que en ese sentido no podemos restringir las teorías de la comunicación al mero hecho de una televisión tan restringida, sino a un fenómeno mucho más complejo de entender la realidad a partir de la ficción, que también, o sea, esa función también la tiene la literatura y también la tiene el cine. Ahora, el cine es mucho más profundo, el cine es mucho más complejo. Yo, de hecho, yo vengo del cine, ¿no? Yo llegué a las series después de trabajar en cine, a dar clases y trabajar apreciación de cine durante muchos años. Y sí coincido con una visión del maestro García Riera, que el cine es mejor que la vida, ¿no? Que el cine llega a unas profundidades a las que no llega la serialidad televisiva, porque la serialidad está ahí para contarte historias, porque viene de otra tradición. Es decir, viene de la tradición de la televisión, ¿no? Que es muy diferente a la tradición literaria y cinematográfica. Entonces, yo no los echo a pelear, porque, bueno, me gustan mucho los dos medios, creo que son muy diferentes y que cumplen funciones diferentes, que confluyen en el uso de las cámaras, del traveling, vaya, o sea, no sé, el lenguaje que utiliza una serie como Game of Thrones, bueno, pues es una locura. Pero tú nunca vas a ver una posición filosófica como el cine de Godard en una serie, porque no está para eso la serialidad televisiva, ¿no? Tampoco vas a ver la poesía de nostalgia de Tarkovsky. Para eso te metes al cine y ves
ves toda la filmografía de estos genios que están en otro lado, o sea, de hecho están como mucho más alto, es decir, en el sentido de la profundidad del mensaje, no tiene nada que hacer la serialidad televisiva junto al cine. En donde sí tiene mucho que hacer es en la enseñanza de la realidad, es decir, es en esta forma de desentrañar personajes y los personajes van movilizando comportamientos y creo que en eso radica su enorme función social, ¿no? Quienes vieron Breaking Bad sabrán que, bueno, es una serie perfecta, desde el punto de vista narrativo, su estructura es perfecta, ¿no? Y hay un famosísimo capítulo en el que vemos una subjetiva de una mosca, por ejemplo, ¿no? Que es muy rara, que es un capítulo extraño en Breaking Bad, ¿no? Que no es la media, digamos, del lenguaje que se utiliza en la serie. Pero ¿qué pasa con Breaking Bad? Que de pronto nos pone en los zapatos, o sea, nos crea tal empatía con el personaje, que el personaje es un narco, se vuelve asesino, o sea, el personaje es todo aquello que uno en la vida real denosta, ¿no? Pero cuando tú estás en la serie con él, vas creando una empatía con él, ¿no? Estás sufriendo porque lo van a agarrar, ¿no? Y estás deseando que sí le salga bien la cocinada de la metanfetamina, y estás deseando que no lo metan a la cárcel, y estás deseando que no lo maten, y estás deseando, es tan claro como lo que nos hizo Vittorio De Sica en Ladrones de Bicicletas, ¿no? O sea, en Ladrones de Bicicletas, en la primera parte de la película estás muy enojado por el robo, porque al hombre le roban su bicicleta en una Italia de la posguerra donde era su forma de trabajo, y al final de la película ya padeciste con él durante toda la historia que no puede encontrar la bicicleta, y si recuerdan al final de la película hay una escena en donde Antonio está en una calle solitaria, hay una bici ahí, y tú como espectador estás diciendo, órale, agárrala, ¿no? ¿Qué pasa? Que le dio la vuelta a tus valores, fuera de la ficción, porque ahí estamos otorgándole a la ficción un grado de verdad, ¿no? Que es la verosimilitud. En ese momento yo estoy metido en la empatía con el personaje y comparto sus valores. Cuando yo me salgo digo, bueno, no, yo no defiendo el robo, pero ¿por qué ahí sí decía, órale, ¿no? ¿Cuántas veces no nos descubrimos diciendo, ya mátalo, ya échatelo? Esas cosas no las haces fuera de la... Claro, ni siquiera las piensas un poco, ¿no? No, bueno, pues eso es porque tus valores están en otro lado, ¿no? Exacto. Pero ahora, creo que ahí está la diferencia. Hay un tema muy interesante que decías, y quiero regresar contigo, Ricardo, acerca de contar historias, de esto que se ha puesto muy de moda del storytelling, de ahora el periodismo, el marketing, todo es, cuenta una historia, ponle una línea a un personaje, y entonces con este personaje, lo decía ayer la maestra Lourdes López, pues puedes ya contar N cantidad de historias con diferentes objetivos, para entretener, para orientar, para divertir, incluso para vender. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo Bennett, con toda la experiencia que tienes, con todo el bagaje de producción que tienes, acerca de este término del storytelling y cómo se está usando, o quizás está sobreabusando de él? Sí, bueno, yo creo que el marketing para atrapar espectadores es infinito, ¿no? Entonces, de repente, yo creo que también es muy mañoso, ¿no? El tratar de, en dos líneas, en pocas palabras, un poco, darte todo un contenido, pues también funciona un poco como los trailers, ¿no? Hay veces que un trailer de una película, avance de la película, que puede ser de 1 minuto, minuto y medio, hay veces que te dice poco o nada, o hay veces que te lleva inclusive por caminos erróneos, ¿no? Donde no tiene que ver nada con la trama, pero te tiene que atrapar. Y hay veces que al contrario, ¿no? Que la película realmente no va a valer un cacahuate y el tráiler era fabuloso y dices, no, pues hazme mejor un tráiler largo o me quedo con este. Pero yo creo que es eso, ¿no? Que algo de lo bueno del lenguaje cinematográfico es justamente esto, ¿no? De el que ha dado un poco el reto de ir mejorando las historias, pero también cómo contarlas, y que tiene que permear a todas las demás plataformas, porque efectivamente hablamos ahora de series y hablamos de cine, pero no sabemos si en estos momentos también de confinamiento, todo lo que está surgiendo como ofertas y como apuestas, les decía que había hecho que realicé un corto en realidad virtual,
tuve obviamente que aprender muchas cosas y narrar de una o de otra manera, porque había retos también tecnológicos, de cercanías a la cámara, de otras cosas, pero finalmente recuerdo que cuando lo estrenamos, después en una charla en Cineteca, un público mayoritariamente juvenil, varios de ellos empezaron como a quejarse, dicen, oye, pero es que la realidad virtual no es cine. Digo, no, Netflix en la mayor parte de su oferta tampoco lo es, ni muchas otras plataformas, pero no matemos al mensajero, ¿no? Mejoremos el mensaje, porque yo creo que la gran cosa de esto es eso, tú puedes engañar a alguien con con el storyline o con el tagline y ponerle una frase muy pegadora, ¿no? Si no me muero, me mato, ¿no? Una cosa así de, ok, ¿no? Y puede ser, mira qué maravilla, pero después tienes que sostenerlo, porque después si les vas a pasar 45 minutos de una serie o hora y media a 2 horas de una película, tienes que sostener la trama y el interés y la comunicación emocional por todo ese tiempo, ¿no? Entonces, no es tan solo el inventarse este gancho, ¿no? Este gancho que tiene que ver con lo mercadológico y de repente, bueno, es infame que se quiera utilizar el tagline, el storyline, el storytelling, en productos que a veces son de 10 minutos, donde no cabe, ¿no? En un curso que estoy dando ahora de guionismo, de repente dice, y te mando entonces la sinopsis corta, la larga, la escaleta, el storyline, el storytelling, le digo, no, ya sabes qué, para 6 páginas de tu guión, por el amor de Dios, mándame una sinopsis corta y tu guión, ¿no? Porque todo lo demás se convierte realmente en un punto de venta, ¿no? Pero obviamente el juego seguirá siendo lo mismo, ¿no? Que es narrar y emocionar. Ese es el juego. Y después la salida, yo que me iba a imaginar de niño o adolescente, que iba yo a estar ahora en esta plataforma charlando con amigos y disertando en estas cosas, que me iba a imaginar que iba a ver yo en un dispositivo móvil una película, ¿no? Entonces, tenemos también que adaptarnos, ¿no? Tampoco podemos ser tan puristas, pero concuerdo con Lourdes, ¿no? Que si hay el hecho cinematográfico tiene que ver con otra cosa y tiene un respeto y una mirada totalmente diferente. Ahora, el juego del creador o del productor, el que produce contenidos y todo, pues sigue siendo eso, ¿no? Esa lucha entre atraer, eso lo que yo llamaba el título de mi exposición, ¿no? De las miradas cautivas, es eso, ¿no? Cautivar miradas, atrapar espectadores y del espectador es seguir añorando este juego de que la realidad traducida por la imagen es más real, ¿no? Que es algo muy extraño, ¿no? La que tengo aquí no es como un sobrino que no le gustan los duraznos, pero le gusta el refresco y el saborizante a durazno. Entonces, claro. Va un poco por ese rumbo, ¿no? Que no abusemos tampoco de que con una frase o 2 frases queramos englobar el todo como a manera de la Aleph, ¿no? No somos Borges y no hemos llegado a eso, ¿no? Tenemos que desarrollar y abrevar de todas las experiencias de las plataformas de alrededor y de nuestras experiencias narrativas anteriores también. No sabemos cuántas ni siquiera alcanzamos a agotar. No sabemos si el cine mudo, si las corrientes artísticas que ha pasado el cine las hemos abordado y agotado, ¿no? El cine nació siendo simbolista y hay pocas películas simbolistas realmente, ¿no? Etcétera, ¿no? No hemos tenido el tiempo de agotar cada uno de los recursos, pero sí tenemos que observar y mejorar el contenido, sea entretenimiento o sea arte, la apuesta que tengamos. Ricardo y maestra María Lourdes, tenemos más participaciones de las personas que queremos compartir con ustedes. Voy a dejar la de Pablo Valencia al final porque es una pregunta muy interesante. Beatriz Canales Hernández, ya estoy aquí. Saludos, maestra, ojalá me recuerde. Omar Ibargüen dice, excelente iniciativa, saludos Lulú y Ricardo. Ricardo Damón Martínez, Breaking Bad, sí, de pie, la mejor serie.
Y Pablo Valencia Carranza dice: disrupción y cambio, oportunidades u ocaso de las series narrativas periodísticas. Y también Pablo Valencia Carranza dice: en el sentido de la inteligencia artificial produciendo contenidos. Retomando la pregunta, oportunidad u ocaso de las series narrativas periodísticas. María de Lourdes, maestra, ¿qué opinas? A mí me parece que el boom de las series dio muy buenas series en el tema del periodismo. No sabemos si es su ocaso realmente. Creo que es un poco prematuro hablar de hacia dónde, de si esto ya llegaron a su clímax y ahora van a decaer. Lo que sí me queda muy claro a mí es que la serie es un periodismo focalizado, ¿no? O la ficción en general. Cuando yo narro una historia, la narro desde una perspectiva focalizada. De ahí, por ejemplo, tantos problemas que tenemos con las narcoseries, ¿no? La narcoserie está narrada desde la perspectiva del narco y por eso lo engrandece, lo hace aspiracional y lo convierte en héroe. El periodismo tiene otro tipo de compromiso, que es la focalización desde muchas perspectivas, que le tiene que dar voz a todos, y en ese sentido es como más polifónico. Pero bueno, volviendo a las series sobre periodismo, me parece que hay una que fue como un hito en la serie sobre periodismo, que fue Newsroom, que es una serie que va a 1000 por hora porque es Aaron Sorkin, no sé si lo ubican, es el mismo productor del ala oeste de la Casa Blanca, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede con estas series? Que desarrollan toda una premisa sobre los dilemas éticos o toda una historia sobre los dilemas éticos que tiene el periodismo en cuanto a si es espectáculo o si tiene que dar cuenta de los hechos, cómo se construye la noticia, cómo este público demandante de información hace que el periodismo de investigación pues le ceda el paso al Twitter o a los medios sociales, que son mucho más rápidos, que no están verificados, en fin, todo este dilema, toda esta problemática que están viviendo los periodistas, que es real, ¿no? La transfiere la serie de una forma muy clara y muy, vaya, es este ritmo vertiginoso de la televisión, que en términos de lenguaje cinematográfico se llama walk and talk. Son planos secuencias muy largos donde los personajes hablan y hablan, hablan, interactúan y la cámara va todo el tiempo con ellos. Entonces, muy, muy dinámica. Me parece que desde mi punto de vista ha sido la mejor serie sobre periodismo. Pero hay otra y creo que con esto terminaría, de Good Girls Revolt, que es la que está en Amazon y que trata de este hecho de Newsweek, de cómo las mujeres en el Newsweek de los 60, 69, que es justo el año en donde arranca la serie, empiezan a pugnar por los derechos dentro del periodismo, ¿no? De por qué ellas hacen investigación, pero quienes firman los reportajes son los hombres. Porque ellas no, está bien interesante porque por un lado está el hecho mismo de cómo se construía la noticia en el 69, de hecho a quien le guste la contracultura, véala, porque empieza con el dilema si esta portada digamos las 8 columnas del reportaje más importante va a ser sobre Altamont, y cuando los Hells Angels matan a un chavo negro en el concierto, o sobre Vietnam, ¿no? Y gana Altamont, a pesar de que nadie creía en ello, decía, pero porque ahí un editor tuvo como la sensibilidad de decir, esto es noticia más allá del hecho mismo de que todos estaban, ya sabes, ¿no? El prejuicio de que estaban todos drogados. No, ahí hay un hecho contracultural importante y entonces se va esa noticia. Está muy bien hecha la historia, ¿no? No hay muchas series sobre periodismo, ¿eh? Hay muchas series sobre narcos, hay muchas series sobre detectives y todo. El periodismo me parece que es de mucha complejidad como para desarrollar en sí mismo, como para además desarrollar. Y yo me lo pregunto, ¿por qué no hay tantas? Pero recomendaría esas dos. No he visto otra. Después de Newsroom no he visto una mejor, ¿no? En términos de... Sí, el estándar quedó muy alto, ¿no? El estándar quedó exactamente muy alto. Hay una pregunta, Ricardo, que bueno, es para los dos, pero creo que para ti, para que abras bueno, para que la respondas de manera inmediata y de ahí pasemos a las conclusiones. Bueno, Tania Cobos Betancourt, tengo una pregunta, dice, ¿hasta qué punto el cine y las series pueden o deben en sus historias alimentar a las audiencias en una formación crítica o de qué depende? Y Omar Ibargüen escribe, pregunta para ambos, en estos tiempos de educación en línea, ¿se podrá enseñar a los alumnos a hacer cine o solo a apreciarlo? Ricardo, esta pregunta me gustaría que la contestaras tú.
los alumnos se les puede enseñar cine en esta época de educación en línea o solo apreciarlo o quizás empezar a enseñarles a apreciar el cine desde otra perspectiva? Mira, yo creo que ambas, sí se puede, obviamente, enseñar. Entiendo la pregunta que va por, estamos encerrados y no podemos producir, no podemos salir a filmar a espacios abiertos y de manera tradicional. Desde luego, la segunda parte, la enseñanza de la apreciación o cómo apreciar el buen cine, desde luego, y ese ha estado siempre vigente y es un poco escoger, ¿no? Saber escoger los contenidos. Se tiene la gran cosa que es la red al servicio de todo mundo y nada más hay que saber qué botones apretar y qué sí buscar, ¿no? Yo le digo siempre a mis alumnos en su lenguaje, métanse las mejores cosas, métanse la mejor música, métanse las mejores imágenes, las mejores obras, los mejores museos, las mejores lecturas. Esa es la apreciación, es un compromiso personal de ir seleccionando qué es lo mejor para la vida de cada quien, ¿no? Qué es lo que, porque los contenidos ahí están. En cuanto a lo otro que es la enseñanza para la realización cinematográfica, yo digo que sí, de hecho he tenido ahora varios talleres en que hemos hecho algunas cosas y no, nos hemos basado mientras tanto, porque no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a regresar, pero mientras tanto nos hemos basado en algo que yo ya lo tengo comprobado porque he dado talleres de eso en varios lugares, que es un taller que doy que se llama reciclaje de imágenes, que es echarte un clavado en esas imágenes que duermen el sueño de los justos en muchos discos duros y que nunca nos atrevimos a que llegaran a ser ni un corto, ni a salir a la luz, ni nada, pero que si las tenemos y las grabamos y las guardamos es porque tienen algún valor sensible o narrativo o de comunicación. Entonces hago que se echen un clavado a todos esos materiales y de allí rehagan una historia. Puede ser a partir de todo lo que encuentran una nueva narrativa, o bien a partir de imaginar una narrativa, imaginarse una historia, un corto, un documental, ir por estos encuentros, por estos hallazgos del baúl perdido, ¿no? De las imágenes. Y miren que han resultado trabajos increíbles que yo hasta les he dicho a los alumnos, oye, es tu mejor ejercicio, es que cuando estábamos libres, este ejercicio parece que realmente te abriste y me estás mostrando lo que eres y te tocaste las fibras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenía un valor inicial, porque si se guardó y se grabó y se tenía ahí, es porque tenía un valor. Entonces, ojo, échense ese reciclaje de imágenes. Un chico que di el taller en Barcelona alguna vez hace unos años, y el chico con otro compañero hicieron un cortito de 5 minutos sobre un periplo sobre la escultura y todo, y ahora su corto estuvo hasta nominado y ganó algún premio en Documenta Madrid y anda en festivales y en todo, y de repente no sabemos el valor de lo que tenemos todavía por allí y que se puede acomodar para narrar, porque también eso es cine. El cine puede claro abrevar de imágenes fijas, de fotografía, de palabras, de texturas, de intervenciones, de inventos, de muchas cosas. Ahora nos dan las plataformas mucho aire para explorar eso. Claro que sí se puede, ¿no? Y hay que estar listos para tenerlos ahí a la mano. Muchas gracias, Ricardo. Regreso contigo en un momento ya para finalizar esta transmisión de viernes de Periodistas en Línea. Y por último, y de manera breve, porque el tiempo ya se nos va, maestra Lourdes López, quisiera que contestaras esta pregunta. Quiero que la contestes. Tania Cobos, que decía que si estas historias en cine o estas historias donde tengan que estar deben de llevar a las audiencias a una formación crítica. ¿Debe haber ese compromiso o dentro de, porque también, bueno, pues está la orientación, la información simplemente, pero sí deberían tener ese compromiso con ser críticos, ayudar a las audiencias a esto? A mí me parece que no es, no es necesariamente la función, pero sí, desde luego, hay un compromiso con la producción de cualquier mensaje, de cualquier producto comunicativo. Hay un compromiso ético que si se cumple,
entonces formará audiencias más críticas. ¿A qué voy con esto? Que no podemos ser manipuladores de estas partes emocionales muy fáciles, ¿no? Un buen periodista es el que sustenta lo que dice en investigación y le da la oportunidad a su lector de ver los hechos desde diferentes perspectivas para hacerse su propio criterio de los mismos, ¿no? Sobre los mismos. Una buena producción, una buena serie, una buena película es aquella que es consistente con sus propios valores de producción. Por ejemplo, que es verosímil, que está bien armada, que sus personajes no son estas chapucerías de que de pronto son buenos, son malos, que es, por ejemplo, el melodrama mexicano es muy criticado por eso, ¿no? Que entonces le niegas a la audiencia la posibilidad de ver más allá, ¿no? Cuando te cargas demasiado en el estereotipo, cuando no dejas, o cuando manipulas las cosas de forma que no dejas que la audiencia se mueva y tome sus propias decisiones y tome sus propias posturas con respecto a la historia, ahí creo que estás faltando a la ética de tu propia producción y no estás generando audiencias críticas. Creo que el concepto de audiencia crítica es algo mega necesario, porque también hay que ser conscientes de que las audiencias tienen derechos, que hay que respetar esos derechos, que hay que, digamos, en el terreno de la ficción es más fácil, ¿no? Pero siempre hay que respetar a la audiencia, porque la audiencia, a fin de cuentas, es otro ser humano al que le tienes que dar una producción de calidad, ¿no? Para hacer que vea más allá, ¿no? Para ampliar su mirada, para enriquecer sus posibilidades. Y creo que eso lo puedes hacer en un corto, en un largo, en un documental, en cualquier producto comunicativo que vaya a ser leído por otro, ¿no? Sí, incluso me hace pensar un poquito en esto de la banalidad del mal de Hannah Arendt, ¿no? Que decía justo la falta de una crítica hacia sí mismo, una crítica hacia el pensamiento o al conocimiento, no solo la acumulación de información, pues hace que después cometamos ciertas decisiones, ¿no? Que, bueno, vaya que nos podemos arrepentir, en fin. Pero sí, bueno, perdón, justo... una última frase. Godard decía que la moral es un asunto de traveling, ¿no? O el traveling moral. O sea, cuando yo utilizo la cámara para mostrar un hecho, tengo que respetar al otro que la va a ver, ¿no? Claro. No se vale manipular esas cosas, ¿no? Claro. Pues muchísimas gracias este viernes de Periodistas en Línea. La verdad que ha sido un honor. Podríamos quedarnos a platicar muchísimo más. Espero que no sea la primera vez que podemos reunirnos y tener pues esta conversación, esta presentación que al final siempre enriquece mucho y sobre todo en general a la producción de contenido. Hoy que pasamos de ser audiencias en general que solo consumían a ser audiencias productoras, todo lo que tiene que ver con dar información, brindar herramientas, ampliar perspectivas es muy rico y eso a nombre del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, se los apreciamos muchísimo. Maestra Lourdes López, muchas gracias. Ricardo Bennett, muchísimas gracias. Gracias, y Armando. Recordamos a la Revista Panamericana de la Comunicación, usted lo puede ver en línea, que es www.rpc.up.edu.mx. Y también el programa, rápidamente nada más, en donde podemos ver este programa que tienes, maestra Lourdes López, de manera muy breve, ¿dónde te podemos ver? Es en Media Lab, ahí está, medialab.up.edu.mx, estamos en vivo los jueves a las 12, pero también pueden encontrar todos los podcasts de los programas. Es un programa para analizar medios de comunicación, ¿no? Muchísimas. Por eso se llama así. Excelente. Y Ricardo Bennett, muchas gracias también. ¿Dónde podemos ver este último trabajo que hiciste de realidad virtual? Bueno, ese requiere de un equipo especial y todo. Ya dentro de poco veremos cómo lo podemos difundir nuevamente, pero por lo pronto, si entran como Ricardo Bennett en Vimeo, no tienen candado mis videos y por ahí van a encontrar cortos, largos y todo con Ricardo Bennett y ahí pueden echarle un ojo. Muchas gracias de nueva cuenta. Ya saben dónde pueden localizar a cada uno de nuestros expertos del día de hoy. Se lo agradecemos mucho a nombre del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, el único premio nacional de periodismo que engloba a académicos, a periodistas para elegir a los mejores trabajos que justo representan ese compromiso que decía la doctora Lourdes López, ese compromiso y ese propósito muy claro que tiene el periodismo, es premiado y es reconocido por el Consejo Ciudadano
del Premio Nacional de Periodismo AC. Les recordamos que este programa en el canal de YouTube lo puede ver completo, además de las transmisiones anteriores. Muchísimas gracias, Ricardo Bennett, que tengas muy buena tarde. Gracias a ustedes, gracias Lourdes y Armando, un gusto. Igualmente, maestra Lourdes López, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Muy buena tarde, hasta luego, nos vemos el próximo viernes aquí en Viernes de Periodistas en Línea, gracias al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo. Muy buenas tardes.